Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces. Aquel fue el año en el que se lanzó al mercado el desarrollador de senos Pilules Orientales. En los anuncios destacados de las páginas centrales del Cronista Impaciente se certificaba el aumento y la firmeza del pecho femenino sin perjudicar la salud en el plazo de 2 meses por el módico precio de 7,50 pesetas. Pero a Martina Romero semejante prodigio de la industria farmacéutica no le interesaba en absoluto sus incipientes curvas de mujer, la tenían sin cuidado. En realidad a ella le hubiera gustado nacer hombre, y no porque le apeteciese afeitarse el bigote, usar corbata o fumar como una coracha. Aquellas cosas, a esas alturas, ya llevaban años haciéndolas las mujeres con mayor pericia y elegancia que los hombres. Tampoco era porque sintiese ningún tipo de atracción por los encantos de su propio género. La única razón por la que a Martina Romero le hubiera gustado nacer hombre era para que su padre la observase con el indisimulado orgullo con el que aplaudía las torpes evoluciones de su hermano. Poco importaba que Fran no pareciese dispuesto a seguir los planes específicos y claramente marcados que su progenitor había proyectado para él, o que su expediente académico fuese ramplón. Al muchacho lo que dijeran los libros y los maestros siempre le pareció mucho menos interesante que atrapar lagartijas con las que asustar a las doncellas del hotel, y sin lugar a dudas, prefería liarse a puñetazos, patadas y escupitajos con cualquier compañero de colegio, antes que pasar las tardes estudiando. Ahora que comenzaba a hacerse hombre, había eliminado la tendencia a escupir, pero continuaba con el mismo carácter pendenciero que le empujaba a enfrentarse con cualquiera, sin importar que le doblase en altura y peso. Del mismo modo, había sustituido la manía de perseguir lagartijas por lanzarse a la caza y captura de camareras, cocineras, doncellas y, en general, de toda aquella mujer que se encontrase cerca y estuviera dispuesta a dejarse engatusar por su carácter de incipiente seductor. Nerea Riesco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al menos Martina tuvo iba a decir la suerte, pero fue suerte que luego se tornó en desgracia de vivir uno de los momentos históricos en la España del siglo XX en los que la mujer, al menos socialmente, empezó a igualarse al hombre, ¿no? Pues fíjate que fue algo que me sorprendió mucho cuando empecé a documentarme para la novela. Yo siempre he tenido, ya sabes, yo escribo histórica, pero siempre he ido muy atrás en el tiempo, pero siempre he tenido mucha curiosidad por la Segunda República, porque no sé en la actualidad, pero en los años en los que yo estudiaba, se estudiaba muy poquito. Entonces yo sabía muy poco de la Segunda República, empecé a investigar. Tenía en un principio una idea de un grupo de mujeres que, como sabes, son las protagonistas de la novela, que fueran sufragistas y que lucharan por los derechos de la mujer y demás. Y al poco de comenzar la novela comienza en 1929, las mujeres ya votaban. Y como tú bien dices, no solo votaban, sino que había mujeres en el Congreso, había mujeres en las universidades, había aviadoras, deportistas, futbolistas, toreras, que también me ha sorprendido mucho. Y de pronto, bueno, pues descubrí un momento histórico en España, breve, momento histórico en España, en el que la mujer, como tú bien dices, sí, se igualaba mucho al hombre. 1929-1936 es un periodo absolutamente crucial en la historia reciente de este país, porque ahí se fraguó el que hubiésemos sido un Estado moderno, un país moderno al estilo de Europa, o el que volviésemos, como ocurrió finalmente, a la caverna, ¿no? Sí, además fue un momento histórico que curiosamente, mientras me documentaba, me recordaba mucho al momento histórico que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, se repetían muchos patrones que hemos estado viendo en los últimos meses. Yo la novela la entregué mucho antes de que ocurriera lo que está pasando, lo que empezó a pasar el 1 de octubre en Cataluña y demás, pero sucedían las mismas cosas, seguíamos teniendo las mismas polémicas, los mismos conflictos. Incluso hay una revista que
que se ha convertido como en mi revista de cabecera, el Crónica, que hablaba, bueno, pues de si era o no necesario ponerle música al himno nacional, ¿no? Y de pronto uno piensa, bueno, realmente pasan los años, pasa un siglo y nosotros seguimos en las mismas, ¿eh? Todavía nos preguntamos. Y uno se pregunta si el carácter nuestro de nuestra nación es un poco ese, ¿no? El de no solucionar nada y seguir aplazando y aplazando y aplazando las cosas hasta que, bueno, vuelven a estallar una y otra vez. Sí, porque la historia de este país parece el eterno retorno de lo idéntico, ¿no? Totalmente. Volvemos al mismo ladrillo. Hoy lee uno efectivamente las crónicas periodísticas de Manuel Chávez Nogales de aquella época y parece que están escritas hace un cuarto de hora, ¿no? Al calor de los acontecimientos de hoy en día, ¿no? Bueno, de hecho, en las presentaciones de la novela las estoy haciendo totalmente diferentes a como las he hecho hasta ahora, que sabes, siempre es una persona que presenta tu novela, habla de tu libro, dice lo maravilloso que es, pero en este caso, como te digo, al documentarme con documentos tan cercanos en el tiempo, pues tenía la hemeroteca en la mano, ¿no? Gracias a la Biblioteca Nacional, bueno, pues tenías todas las revistas del momento en la mano y podías ir viendo el día a día del país. Y bueno, pues veías eso mismo, cómo ondeaba en el Parlament la bandera de Cataluña, cómo iba a la cárcel Companys, cómo se pedía, se veía una huelga nacional, una huelga general en Cataluña y se veía a la policía cargando en la huelga general. O sea, eran como, de repente, como si uno repitiera una y otra vez imágenes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurrían los lunes en el Ritz. Eliges el Ritz como casi como protagonista invisible de esta novela, ¿no? Por lo que significa de intento de igualar a España con lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, porque en principio el RIT se construye precisamente por eso, ¿no? Porque hay otros RIT en las grandes capitales y Madrid necesita un hotel de ese tipo, ¿no? De ese postín, ¿no? Sí, y además me pareció un escenario muy interesante porque la gente que leyera la novela podía seguir acercándose al hotel y podía seguir viéndolo. Curiosamente, el día 29 de febrero lo han cerrado en unas horas. Sí, lo van a reformar, pero bueno, volverán a abrirlo a finales del 2019. Pero era un lugar, como tú bien dices, que además iba como recogiendo el testigo de la historia, ¿no? Porque no solamente por sus salones o por sus habitaciones han pasado pues las grandes personalidades que han visitado nuestro país. Estaba incluso Mata Hari en sus momentos de intriga más fuerte, era cliente del hotel, Winston Churchill, Dalí, Anita Delgado con su esposo, el Maraja de Capultala, en fin, todos estos personajes que han pasado y han recorrido esos pasillos del Ritz, sino que también fue un testigo excepcional al comienzo de la guerra porque se convirtió en hospital de sangre y entonces hay como una especie de dos caras de una moneda, ¿no? Ese mismo lugar de lujo y de distinción, esas mismas personas que estaban atendiendo a la gente de alto copete de la ciudad, pues se convirtieron en enfermeras y enfermeros al servicio de la gente que caía herida pues en esos comienzos de la guerra en el que Madrid resistía, ¿no? Que yo creo que fue el sitio donde murió Buenaventura Durruti, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque el Hotel Ritz, cuando abre sus puertas, tenía un planteamiento tan fino que hasta toreros y gente de mal vivir, como era la gente de la farándula, no los querían ni ver, ¿no? Bueno, había una serie de normas que se llamaban las NTR, que eran no tipo Ritz, y una de ellas, como tú bien dices, era que no se podían hospedar allí los artistas, las cantantes, los toreros, bueno, según decían, porque la gente que les acompaña pues hace demasiado ruido y molestaban también a los otros clientes, ¿no? Y hay una anécdota muy curiosa de que James Stewart cuentan de James Stewart que él quiso hospedarse en el hotel, le dijeron que no podía porque era actor, pero como también era militar, mostró su carnet de militar americano y pudo hospedarse en el hotel. Y otra de las normas, por ejemplo, era que las mujeres no podían llevar pantalones. Y en aquella época, en la época de la novela, llevaban mucho los palazzo, que son estos, lo que llamamos ahora el pata de elefante, y las mujeres no podían entrar con ellos. Y entonces hay otra anécdota que cuenta que entraron unas americanas con esos pantalones anchísimos y les llamaron la atención, les dijeron que no podían estar allí, ellas se fueron al baño
baño, al servicio o el toilet que estaba en la planta baja, se quitaron los pantalones, se pusieron la gabardina y salieron sin los pantalones, y entonces nadie les pudo decir nada, ¿no? Se quedaron un poco perplejos, pero no supieron qué hacer. Bueno, pues estamos en el Hotel Ritz de 1929, cuando pues esas estrictas normas de la alta sociedad son las que imperan en ese espacio tan singular de Madrid. Y a Martina Romero, la hija del director, no se le ocurre otras cosas que se le fuesen los ojitos por alguien de la farándula, ¿no? Claro, fíjate, y además con lo que hemos contado hace un momento, bueno, pues si a la hija del director del hotel se enamora de alguien, como tú bien dices, dedicado a la farándula, pues qué gran conflicto, ¿no? Una historia de amor tormentoso que está dentro de la novela, y que además también me puso el foco sobre otra historia que yo desconocía por completo y que creo que muchos desconocen, y es de los talkies, las películas americanas que necesitaban una traducción al español y que se llevaron a un montón de actores a Hollywood, actores españoles que triunfaron en Hollywood en aquellos años, porque siempre que hablamos de Penélope Cruz, siempre hay alguien que nos cuenta, bueno, pero antes triunfó Sara Montiel. Bueno, pues antes que Sara Montiel teníamos allá un grupo muy grande de actores que de la mano de Edgar Neville, que era un embajador español allí, pues triunfó grabando esas versiones españolas de las películas americanas, y entre ellas, bueno, ahora mismo ya se ha empezado a hablar de ellos a raíz del último Premio Primavera de Javier Moro, pero realmente para mí han sido unos grandes desconocidos. Otra de las personas que estuvo allí fue Jardiel Poncela, que él decía que había pasado, o sea, fue un momento de gloria porque lo pasaron fenomenal, les pagaban muchísimo dinero, trabajaban los 3 primeros meses, ni siquiera tenían que trabajar, solo tenían que aclimatarse, y entonces Jardiel Poncela cuenta que pasó la mitad del tiempo allí en Hollywood tumbado en la arena mirando las estrellas, y la otra mitad tumbado sobre las estrellas mirando la arena, ¿no? Bueno, pues uno de los españoles que hizo carrera en Hollywood, Bosco, es ese joven que se convierte pues en el centro de las miradas de Martina Romero, aunque al principio la historia no va muy bien, ¿no? Porque, bueno, la novela empieza con uno de esos bailes de sociedad que se producían en la época, donde se colocaban a las chiquillas, digamos que en el mercado, ¿no? Sí. Y bueno, pues empieza con un desencuentro importante entre Martina y Bosco, ¿no? Sí, porque además cuando empecé a documentarme para la novela vi que justo comienza, como bien dices, en el 1929, y a final de 1929 se celebró en el Hotel Ritz una fiesta en homenaje a los hermanos Machado, porque en aquel tiempo estaban triunfando en Madrid con su obra La Lola se va a los puertos, y entonces para homenajearles se organizó una fiesta en el hotel que fue una fiesta multitudinaria, en la que además también acudió el entonces presidente, que era Miguel Primo de Rivera, con su hijo, con José Antonio Primo de Rivera, que además formaba parte de la junta directiva del hotel, y organizaron esa especie de espectáculo de fiesta para los hermanos Machado. Entonces ahí es donde arranca esa novela, en la cual, bueno, pues vemos a esa sociedad que se mueve, esa alta sociedad que se mueve en los salones del hotel, y que, como bien dices, bueno, pues se produce ese encuentro bastante tormentoso y bastante desafortunado entre nuestra protagonista y Bosco, este actor que triunfa en Hollywood y que aquí en España está tan mal mirado por el padre de Martina. Ya arrastra Martina, pues digamos, esos enfrentamientos casi generacionales con su padre, ¿no? Sí. Porque como en esas líneas que nos ha leído, pues vemos que, bueno, pues estamos en una sociedad donde se prima especialmente a los varones, las mujeres pues están para lo que están, y Martina es una de esas mujeres que se revela un poco contra ese destino que el antiguo régimen, digamos, pues señalaba para las mujeres, ¿no? Sí, además Martina, para los personajes siempre intento ver a personajes reales del momento, un poco para inspirarme y para ver cómo vivían en aquellos años. Y para inspirarme en Martina, para Martina, la creación del personaje, estuve muy pendiente de la vida de Deli Tejero, una pintora que no sé, siempre me pregunto qué hubiera sido de todas esas mujeres que brillaban tanto en aquel momento y que luego, bueno, pues se vieron opacadas por la llegada de ese momento tan triste que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Y Martina tiene mucho de Deli Tejero. Ella es pintora, además tiene sinestesia, que es un poco el sentir
por diferentes medios, pues puedes oler un color o saborear un sonido, ¿no? Y ella es un poco particular, pinta muy bien, reproduce cuadros y todo eso ayuda para la trama de la novela. Sí, porque es verdad, tiene un toquecito un poquito mágico, ¿no? En cuanto a la concepción de su obra, cómo va trabajando en sus cuadros, ¿no? Claro, y además el grupo de mujeres que la acompaña también la secunda. Son un grupo de mujeres un poco de la alta sociedad, pero un poco estrafalarias, ¿no? Uh-huh. Hay otra de ellas que se llama Tatita, que es especialista en comunicarse con los espíritus y en lanzar cartas y en leer las manos y demás, que era algo que también estaba muy de moda, era muy chic en aquella época, que las damas de la alta sociedad visitaran a personas que les pudieran leer la buena aventura o que les pusieran en contacto con sus familiares desaparecidos, o incluso Piluca, otra de las mujeres que forma parte de este grupo, que es una antigua actriz venida menos por matrimonio, porque se ha casado con alguien destacado y ella ha dejado los escenarios que siempre está añorando. Uh-huh. Pues el grupo al que Martina accede a través un poco de su madre, porque son un grupo de mujeres, de familias bien, que se reúnen en el Ritz, sí, pues para hacer obras de caridad junto a otro de los personajes de la novela, que es un cura, ¿no? Es un cura y además tenía muchas ganas también de reivindicar un poco, siempre lo hago, ¿no? Reivindicar a esos personajes que se salen un poco de la generalidad y que como se salen de la generalidad, pues la gente no los reconoce como propios, ¿no? Y era un poco la imagen esta del cura social, que tiene mucho que ver, por hacer un paralelismo actual, con el Padre Ángel, por ejemplo, ¿no? Esas personas que tienen su vida dedicada a los que realmente más les necesitan, y que en este caso el padre Eugenio, que es el que moviliza a estas mujeres para incluso llegar a saltarse la ley, es un poco así, un poco como el Padre Ángel y como otros muchos sacerdotes de aquel momento, que al final cuando estalló la guerra se vieron como en ningún sitio, en ninguna parte, porque la parte de la izquierda no los reconocía como suyos, pero la derecha también les consideraba unos traidores, con lo cual al final muchos de ellos acabaron igualmente pues fusilados, porque nadie los reconocía como propios. Entonces el Padre Eugenio es un poco esa persona que está intentando, sea como sea, ayudar a los más necesitados, aunque para ello haya que saltarse las normas. Uh-huh. Que es un poco, casi forma parte de eso que se ha denominado la Tercera España, ¿no? Una gente que se colocaba en territorio de nadie, que efectivamente cuando todo pasó, nadie los reivindicó, ¿no? Porque ni eran de uno ni eran de otro, ¿no? Claro, y además pasaba no solamente con él, es un caso muy, muy palpable porque lo vemos en la novela, pero pasaba con mucha gente que a lo mejor se ha quedado atrás. Yo pienso en literatos, gente que al escribir y no como decía mi abuela, que ya venía de aquellos tiempos, lo de no señalarse, no señalarse en ningún terreno, al final se quedaban fuera de cualquier grupo y nadie llegaba a defenderlos, ¿no? Uh-huh. A través de este grupo de mujeres, de este padre Eugenio, contactamos un poco con el ambiente social convulso de una España que estuvo a punto de virar hacia la modernidad, pero que finalmente se truncó con la guerra civil. Tenemos por otro lado la historia de amor de esta mujer. Vamos conformando una trama que nos lleva desde el 29 hasta el 36. Hay también su punto de enganche que funciona como una novela un poco trama policial. Hay una historia lo digo porque en este tipo de novelas a veces hay que entrar con mucho cuidadito en el argumento, pues para no destrozarlo, para no desvelar, ¿no? Pero sí que hay una historia en torno a una serie de cuadros, ¿no? Sí, hay otra cosa que me pareció también muy curiosa, y era que cuando leía el Crónica, esta revista que te comento que me servía un poquito de revista de cabecera, yo iba viendo la evolución, ¿no? Siempre cuento que esto es como cuando uno empieza a ver Titanic, ¿no? Que dices, sí, todos estáis muy contentos, pero verás cómo va a acabar todo esto, ¿no? Y entonces tú empiezas a saber, claro, ya tienes la información de lo que va a suceder, ¿no? Y en esa división de la sociedad que al final en las últimas
últimas elecciones estaba totalmente polarizada, ya casi no había gente de centro, sino que estaban totalmente polarizados, pues pasaban, entre otras cosas, pues esa quema de iglesias y conventos y edificios eclesiásticos que bueno, no solamente hizo que se quemaran iglesias, sino que se quemaron todo el patrimonio que había dentro, que eran bibliotecas con ediciones impagables, cuadros, esculturas, en fin, hubo un montón de cosas que se perdieron. Cuando hablaba con la gente me contaba que se acordaba, o sea, que no que se acordaban, sino que familiares suyos le contaban que también había pasado aquí en Sevilla, que recordaban esas quemas de iglesias y demás. Y uniendo todo eso, pues empecé a valorar de nuevo lo poco que cambiamos, ¿no? Nosotros vemos ahora en la televisión, vemos en países lejanos cómo entran ejércitos a disparar y a bombardear museos y a destruir el patrimonio y nos escandalizamos, pero es algo muy humano porque también lo hicimos nosotros, ¿no? Y es una manera como de intentar borrar el recuerdo de las personas que no, de los que consideramos que no merecen la pena ser recordados, ¿no? Y entonces esa destrucción del patrimonio histórico a mí me llega profundamente, me hace daño, ¿no? Y me parecía que era interesante introducirlo en la novela. En ese momento en el que España está tan convulsa y que, como tú decías, al final hay un grupo de gente que lo único que quieren es vivir y ser felices y seguir adelante y poder disfrutar de unas vacaciones con su familia y de poder dormir tranquilos y de tener colegios y de repente se ven inmiscuidos en una sociedad tan convulsa que no les permite hacer eso, ¿no? Te tienes que significar y te tienes que colocar en un bando, aunque eso ponga en peligro tu vida o ponga en crisis tu ética y tu moralidad, ¿no? También hay aquí una referencia, pues digamos, a la destrucción de un patrimonio inmaterial que a veces no se considera. Ha hecho antes referencia a la revista Crónica, ¿no? A lo que suponían ese tipo de publicaciones, por lo que presuponían de la actitud del país de cara a un futuro que algunos se lo prometían esperanzador, ¿no? Es que la revista Crónica fue como mi testigo, absolutamente. De hecho, en un principio yo pensaba, bueno, pues servirme de varios periódicos y así lo hice, pero una de ellas, que era esta revista, en concreto la revista Crónica, fui siguiendo todos sus números de manera que me leí todos, porque además comenzó en el 29 justamente y terminó al empezar la guerra porque Madrid se quedó sin papel, ellos poco a poco fueron languideciendo, era una revista semanal, fue decayendo en páginas, fue decayendo a veces salía, otras veces no, hasta que desapareció. Pero era una revista que recogía muy bien toda la sociedad del momento porque era un poco como el Interview. Yo siempre lo pongo como el Interview porque en la portada siempre había una muchacha bonita, incluso a veces en paños menores, pero también había reportajes a políticos, había sucesos, había crítica social, había ecos de sociedad y una cosa que me encantó y me pareció totalmente adorable y también lo sacó en las presentaciones, que son los anuncios. Los anuncios de prensa de aquel momento eran, o sea, lo más políticamente incorrecto que te puedes imaginar. O sea, para vender un crecepelo te decía, no sea usted calvo, las mujeres se ríen de las calvas, en fin, había cosas como eso, ¿no? Y era como, pero ¿cómo eran estos anuncios así? Y eran muy divertidos y dije, yo tenía clara porque siempre que trabajo una novela tengo como muy clara la estructura, pero dije, los anuncios tienen que formar parte de esta trama porque son impagables, vamos. O sea, es que una de esas novelas que la documentación da gusto, ¿no? Sí, cuando uno se pone a documentarse y de repente te va dando ideas, pues fíjate, es casi como si alguien estuviera haciendo el trabajo por ti, ¿no? Sí, porque además aquí van los cameos de personajes históricos son constantes, ¿no? Porque estamos refiriéndonos a un hecho muy concreto, pues con unos personajes, hablabas antes de Primo de Rivera, asistimos pues también a todos los acontecimientos históricos que se producen entre el 29 y el 36, que aquello es es un no parar, ¿no? Sí, además, claro, esta historia de lo que pasaba, por ejemplo, con las mujeres en el Congreso, ¿no? La historia de Victoria Eiken y Clara Campoamor, su lucha por Clara Campoamor para el voto femenino, pero Victoria Eiken no queriendo que fuera en ese momento porque se iba a votar a las derechas, en fin, ese tipo
tipo de conflicto que la prensa lo dio en denominar la Clara y la Yema, porque decía que solo había 2 mujeres en el Congreso y ni aún así se ponían de acuerdo, ¿no? También muy políticamente incorrecta la prensa de aquel momento, ahora que tenemos que medimos cada palabra, ¿no? Los periodistas medís cada palabra porque pues, se puede echar cualquier comentario encima, pues en aquel momento no había problema a la hora de decir ese tipo de cosas, ¿no? Y todo este proceso histórico que es fundamental en la historia de España lo vamos viendo a través de cómo va, pues cómo le va afectando a la vida diaria de Martina, que claro, que tiene que ir haciendo frente a los amores, a las pasiones, a sus ilusiones personales y sociales, y confrontarlos con la cruda realidad, ¿no? Sí, además hay como una especie de arriba y abajo en Los lunes en el Ritz, ¿no? Una parte es la que se vive al otro lado de la puerta giratoria del hotel, en el cual, bueno, pues todo es lujo y distinción y bailes y cuberterías de oro regaladas por el rey y de este tipo, y luego esa otra parte de la sociedad española y madrileña en concreto, que vivía, bueno, pues de una manera muy terrible, que no tenían los mínimos servicios en la ciudad, que, bueno, se hablaba también de la pena de muerte. Hay entrevistas en estas revistas con el verdugo, hablan de los niños que trabajan en la calle, de las niñas violeteras, de los niños limpiabotas. Se habla incluso en la misma revista sobre el maltrato femenino, o sea, padres que habían vendido a su niña de 13 años a un señor de 50, cosas de este tipo que lo seguimos viendo y que nos escandalizan, pero que en aquel momento, bueno, pues separaba esas dos sociedades que se plasman en la novela, ¿no? Ese arriba y abajo, y un personaje, bueno, de esa sociedad madrileña en la cual la gente pues vivía en las corralas y pasaba frío y hambre y tenía que luchar, está dentro del hotel, ¿no? En ese arriba y abajo en el cual las dos sociedades se mezclan y bueno, pues con resultados, no quiero hacer spoiler, pero con esos conflictos que al final se van creando en la novela, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Como ahí parece que son pues cosas inertes, ¿no? Como es un hotel y encierran toda la vida de un país. Lo digo porque me estoy acordando cuando me está diciendo estas cosas, pues del protagonismo también del Hotel Ritz en aquella noche del 23F, como el protagonismo de ese espacio a lo largo del tiempo se ha ido prolongando, ¿no? Es que, como tú decías antes, es un poco como un testigo, como un personaje más, ¿no? Porque al final la novela comienza con un prólogo en el cual ella está recordando y empieza ese recuerdo porque ya está en París y la gente que viene al sepelio de Franco, ¿no? se queda en el Hotel Ritz. O sea, es que realmente ha sido un testigo de la historia. Ha pasado por sus pasillos pues un montón de personajes con los cuales se podría hacer ese recorrido por la historia de nuestro país, un siglo de historia de nuestro país, porque el hotel se abrió en 1910, que fue cuando el rey decidió que, como tú dices, habría que poner un poco de brillo en la ciudad y poner un lugar que nos pusiera un poco en el mapa, ¿no? Vamos, que necesitaba el hombre un sitio donde poder lucirse un poquito, ¿no? Sí, totalmente. Aunque luego, al poco de empezar la novela, eso sale, o sea, ellos salen de España. Sí. Madrid recupera la casa de campo, por ejemplo, que no pertenecía al rey, no se podía visitar, y bueno, un montón de cosas que cambiaron a raíz de que el rey se marchara, ¿no? Que además algunas veces son referencias históricas muy necesarias en estos tiempos de tanta desmemoria, sobre todo en a saber qué generaciones, ¿no? Que claro. Parece que hay cosas de las que ocurren ahora que han venido ocurriendo desde siempre y bueno, pues tienen la historia bastante reciente, ¿no? No, claro, y hoy, antes de ayer estuve presentando el libro en la Feria del Libro de Bormujos y se acercaba una niña que muy jovencita, que acababa de comprar el libro y me contaba que había estado leyendo la sinopsis y que quería leerlo porque justo estaban ahora dando en las clases esa época de España. Y me pareció interesante porque, como te digo, cuando he hecho un par de presentaciones, la novela ha salido hace muy poco, entonces he hecho presentaciones hace poco de ella y la gente de nuestra edad o incluso más mayores me contaba que ellos
tenían también muy oscuro, un recuerdo muy oscuro de esa Segunda República, porque la educación se había un poco pasado por alto, ¿no? O sea, que fliparía entonces esa muchacha cuando viera que, por ejemplo, un signo de supermodernidad era tener en el Ritz un teléfono por planta, ¿no? Casi, un teléfono ¿no? por planta y a esa cubertería de oro que regaló el rey, porque decía que el oro era el único metal que no traslada sabor a los alimentos, ¿no? A partir de ahora todos deberíamos de comer con cucharilla de oro. Sí, por supuesto. Pues la editorial de Espasa ha publicado los lunes en el Ritz la última novela de Nerea Riesco, a la que le agradecemos que se haya acercado, como hace siempre que saca una novela por aquí, por nuestros estudios. Muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena a ti también por el premio. Muchas gracias por invitarme.